Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar a explicar el tema de hoy. La semana pasada estuvimos revisando los criterios de calidad para la investigación tanto cuantitativa como cualitativa y mirábamos que una de esas condiciones era la validez interna, que estaba representada en todas las características que establecemos en la investigación que lo hacen rigurosa, juiciosa y organizada, en donde establecemos también unos ciertos parámetros para que cada cosa que hagamos en la investigación demuestre calidad, demuestre juicio, demuestre responsabilidad y sobre todo esté orientada por los parámetros de la ciencia, no por intuición o sin ninguna argumentación o justificación. En ese sentido, pues lo que vamos a abordar hoy es la manera en que podemos seleccionar nuestros participantes, las personas que van a participar en la investigación, y es lo que llamamos el muestreo, tanto para la investigación cuantitativa como para la investigación cualitativa en general. Entonces, para entenderlo tenemos que partir de conceptos clave, del concepto universo, del concepto población y del concepto muestra. El concepto universo tiene que ver entonces con toda la cantidad de personas posibles en el mundo, si uno quisiera así, que son susceptibles de ser seleccionadas bajo diversas condiciones. Pero la población es aquella parte de ese universo que tiene las características específicas que nosotros podríamos o que quisiéramos incluir dentro de la investigación. Un ejemplo de eso es todo el universo de personas de Colombia, pero nosotros quisiéramos investigar solamente a los hombres que están entre 15 y 25 años y que además usan anteojos. Entonces, ahí empezamos a ver pues que empezamos a reducir de todo un universo posible, que son todas las personas de Colombia, a un conjunto de personas de Colombia que son solamente estos hombres, y esto llamaríamos población. Tendríamos que hacer entonces un censo de toda la población colombiana que cumple estas características, hombres de 15 a 25 años que usan anteojos o gafas. Y pues si uno pudiese hacer ese censo y mirar cuántas personas son, pues seguramente serían muchísimas. Entonces tendríamos que, y a lo mejor sería muy difícil poderlos abordar a todos o evaluarlos a todos. Por lo tanto, lo que se puede hacer es sacar una parte de esa gran población de personas que cumplen con esas características y que eso represente a toda la población en términos generales. Entonces eso es lo que llamaríamos la muestra. La muestra es esa parte que sacamos de la población que cumple con esas características que nosotros queremos incluir en la investigación. Entonces, el universo sería esa parte más grande que contiene varias poblaciones al mismo tiempo, como lo que hablamos al principio, y la población ya sería ese grupo particular en el que nos interesamos. Recuerden que uno debe establecer unas condiciones muy puntuales de esa población. No puede ser muy inespecíficas, sino unas características muy puntuales que nos permitan determinarla o seleccionarla más fácilmente. En la mayoría de los casos, como dice acá en la diapositiva, es difícil trabajar con la totalidad de la población. Por eso necesitamos sacar esa muestra. Y la muestra sería esa parte de la población que es representativa y que en general debería reproducir lo mejor posible esas características de la población, es decir, que esa muestra debe cumplir con esas características, debe ser así, deben ser hombres de 15 a 25 años y deben usar gafas y deben tener todos los que saquemos esa característica, no otra. Entonces, recordemos que siempre esa muestra debe representar lo que queremos en
las participantes de nuestra investigación. ¿Cómo se obtiene la muestra? A través de un procedimiento que se llama muestreo, que es una técnica para la selección de una muestra a partir de una población. Es una técnica específica y hay varias alternativas a través de las cuales uno puede hacer ese muestreo. La base de la muestra puede ser a partir de un censo, como yo les decía hacia el principio, a partir del conteo de todas las personas que en donde se determina cuántas personas hay en la población con esas características. Y la unidad de la muestra sería cada una de las personas, uno de los elementos en los que se subdivide la base de la muestra y figuran numerados e individualizados en ella, es decir, cuántas personas son, quiénes son, y cada uno recibiría como un número para saber cuántas personas son. Pepito es el 1, Juanito es el 2, Menganito es el 3, etcétera, etcétera. Para que una muestra sea de buena calidad, debería cumplir en general con las siguientes condiciones. Comprenden parte de la población y no su totalidad, es decir, que una muestra no es toda la población, es una parte de la población. 2, que representan lo más exactamente posible a la población, es decir, que tenga esas mismas características que hemos pensado que debe tener. Y la ausencia de distorsión en la elección de los elementos de la muestra en lo posible, es decir, que no los elijamos a dedo en lo posible, sino que tengan otros procedimientos que nos garanticen objetividad. Aquí tendríamos un ejemplo. Si para nuestro estudio, un estudio X, consideramos que el sexo es una característica importante y en la población nos encontramos que el 40% son niños y el 60% son niñas, la muestra tendrá las mismas proporciones, es decir, que si yo saco una muestra de esa población, debe de corresponder a un porcentaje semejante de niños y niñas. Aquí en esta gráfica, bueno, y nos representa entonces qué tan grande sería la muestra, tan pequeña o grande en relación con el universo hipotético. Fíjense que aquí el universo es grande, enorme. Mientras que la población va reduciéndose solamente al grupo de personas con ciertas características y ya la muestra es la pequeña parte. Tendríamos entonces para muestreos varios tipos. Hay dos grandes grupos, dos grandes categorías. Uno es el muestreo probabilístico y el otro grupo es el no probabilístico. Entonces, pensando en sus proyectos, de una vez vayan mirando cuál se ajusta mejor a lo que ustedes podrían llegar a hacer. Entonces, dentro del probabilístico tendríamos el aleatorio simple, luego el sistemático, el estratificado y el aleatorio por conglomerados. Y en el no probabilístico, entre otras, el que se hace por cuotas, el opináptico y el casual. Sin embargo, hay varios más no probabilísticos que miraremos ahora. El muestreo no probabilístico, vamos a empezar por este, es el que puede resultar más útil o fácil de aplicar cuando el probabilístico resulta muy caro. Realmente el probabilístico es complicado en ciertos casos, difícil de hacer en ciertos casos y a veces cuesta plática. Entonces, y ya miraríamos ahora por qué. Entonces a veces la alternativa pues es el no probabilístico o simplemente porque la forma en que se puede acceder a las muestras no nos permitiría sacar un muestreo probabilístico. Entonces, pues ese resulta el más útil. Pero hay que tener una cosa muy clara y es que cuando uno hace muestreo no probabilístico, puede tener el problema de que no sirve para generalizar porque no se tendría la certeza de que la muestra que saquemos sea representativa de la población. Es decir, que todas las personas que van a ser incluidas dentro de esa muestra tienen las características semejantes a las de la población y tienen la misma probabilidad de ser elegidos en caso de que se hiciera por probabilidades. Entonces, ese podría ser un problema y eso pues tendríamos que correr ese riesgo. El muestreo probabilístico entonces se basa en un principio y es el de equiprobabilidad, es decir, que todas las personas que componen la población tengan la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra. Y esto solo nos lo aseguran la representatividad de la muestra.
Es decir, que todas las personas dentro de un grupo de población que cumplen con la característica que yo quiero o necesito para mi investigación, tienen la misma probabilidad de ser elegidas a partir de los procedimientos que yo pues, establezca, que ya miraremos. Entonces, dentro de la el probabilístico simple, el muestreo probabilístico, tenemos el muestreo probabilístico aleatorio simple. Ese es más sencillo. Y este consiste en asignar seleccionar al azar un número de elementos que previamente se han definido. Entonces, yo lo que hago es, imaginémonos que la población total de hombres de 15 a 25 años son 3.000. Entonces, yo tendría que primero saber los nombres de todos, quiénes son, hacer una lista, asignarle a cada persona un número, que sería el primer paso, es decir, hacer la base de la muestra y elegir al azar, aleatoriamente, el número de personas que yo necesite para mi muestra. Entonces, la saco al azar, sin tener ninguna injerencia. Habitualmente hay estrategias mecánicas, computador o balaboto, por la bolsita, bueno, qué sé yo. Formas aleatorias a través de las cuales podemos seleccionar el número de la muestra. Ya más adelante miraremos cuál sería digamos, el tamaño que necesitaríamos. Imaginémonos que de una muestra de 3.000 personas necesitamos 250. Entonces tendríamos que sacar 250 personas al azar de esos 3.000 para que cumplen con esa característica. Y esos serían los que compondrían la muestra. El muestreo aleatorio simple tiene ventajas y es que es bastante sencillo, como pudieron ver en el procedimiento, excepto cuando pues, la muestra es engorrosa de conseguir y los listados son muy grandes. Facilita el cálculo de medidas y varianzas, existen paquetes informáticos para analizar los datos y eso no requiere mucho esfuerzo, es muy sencillo. Pero los inconvenientes es que se necesita un listado completo de toda la población. Si no se tiene, entonces se corre el riesgo de no incluir todas las personas y eso sería un lío. Y en muestras muy pequeñas es posible que no se represente adecuadamente la población. Entonces, si no se puede conseguir bien toda la muestra porque o no está disponible o tiene problemas para poder participar por las razones que sean, entonces pues no podría representar la población y eso sería un lío. Entonces a veces el muestreo aleatorio por estos medios pues resulta complejo. El segundo tipo de muestreo es el sistemático. Entonces, ese consiste en numerar a todos los elementos de la población. Volvemos al ejemplo de todos los 3.000 hombres. Numeramos de 1 a 3.000. Extraemos aleatoriamente un único número. Sacamos, digamos, de una bolsa de 3.000 bolitas, sacamos una y sacamos un número 1. Ese único número. Ese número, a ese número le debemos sumar el coeficiente de elevación. Digamos que yo cogí la bolsita, saqué un número y saqué el 60, por decir algo. A ese número 60 le vamos a sumar el coeficiente de elevación. El coeficiente de elevación corresponde a esta fórmula que tenemos acá, donde n es el tamaño de la población, en este caso son 3.000, y n pequeña es el tamaño de la muestra. Digamos que yo a través de otra fórmula saqué que necesitaba 250. Entonces yo hago la operación y digo, si yo tengo 3.000, que es la población, y lo divido sobre 250, que es mi muestra, me da 12. Entonces, a ese 60 que yo saqué al azar, recuerdan que yo saqué al azar una bolita, una bolsa grande de 3.000 bolitas, me salió el 60, le sumo ese 12 y saco el 60 y 612. A partir de ahí, cada 12, voy a empezar a sacar las personas. Entonces saco el 60 y de ahí para adelante el 72, o sea, 60 más 12, 72, 72 más 12 y así sucesivamente, hasta completar los 250. Si termino los 3.000, entonces empiezo otra vez de cero, tan.
Este muestreo sistemático es también fácil de aplicar, no es tan complicado, es sencillito y no siempre es necesario un listado de toda la población porque yo simplemente, pues fíjense que yo voy sacando, sumando del 12, puede que coincida, puede que no, si no está, pues sigo con el que sí. Y aseguro una cobertura de unidades de todos los tipos, o sea, no me complico limitándome, digamos, a que si de repente no están nombrados todos, pues pueda sacar los que necesito. El tercer tipo de muestreo es el probabilístico, del muestreo probabilístico es el aleatorio estratificado. Aquí entonces lo que se utiliza es, se hace la utilización en los casos en que la población no sea homogénea, es decir, que toda la población, digamos, de hombres de 15 a 25 años con gafas, hay algunos viven y yo, por ejemplo, los necesito de toda Antioquia, entonces voy por municipios. Entonces, en algunos municipios hay más hombres de 15 a 25 años, en otros municipios hay menos, en otros municipios no hay. Entonces, lo que yo digo, bueno, ¿cómo hago entonces de cada municipio para sacar el número equilibrado de personas? Entonces, este muestreo me permite sacar un número proporcional de cada municipio de acuerdo con la cantidad de personas que hay. Entonces, yo cojo y saco de todos los municipios una muestra representativa para poder contar con lo que necesito, los 250, en proporción equilibrada de cada uno, para contar eh, con los 250 y que pueda además sacar de todos los municipios la muestra representativa. Las ventajas es que puede asegurar que la muestra represente toda la población. Fíjense que si yo no hiciera eso, pues de pronto hubiese y la sacara de todos los municipios al azar sin tener en cuenta el municipio, pues podría correr el riesgo de que algún municipio no tuviera representantes, sacados simplemente al azar. Pero así aseguro que de cada municipio hayan personas. Y eso hace que tenga pues, estimaciones mucho más precisas, claro está. El inconveniente es que tendría que conocer la distribución de la población en cada uno de los municipios. Entonces eso sería un poquito más engorroso, ¿cierto? Entonces eso puede ser un problema. Pero si yo no tengo dificultad en conseguir esa información o la que yo necesite para poder hacer este tipo de muestreo, pues eso simplemente se hace. Por ejemplo, si yo quisiera hacerlo en la universidad, bastaría con que yo supiera cuántos hombres en cada salón hay, digamos, de solo la carrera de psicología. Fíjense que en psicología hay más poquitos hombres que mujeres. Entonces podría ser sencillo, ¿cierto? Hacer esa tarea. Pero si yo lo hago en ingeniería, pues hay muchos más hombres que mujeres. Y así, eso depende del sitio donde yo vaya a hacer el estudio, de las características de mi investigación, de lo que yo quiera hacer. Depende qué tan útil o no pueda hacer este tipo de muestreo. Bien. Y por último tendríamos el muestreo por conglomerados que se utiliza cuando la unidad de la muestra es un grupo de elementos. En este caso resulta ventajoso cuando la población es muy grande y además está dispersa y no se puede tener un listado de toda la población. El problema es que el error estándar sería mucho mayor y su cálculo sería mucho más complejo de hacer. Este es uno que pues, resulta a veces engorroso, pero en muchos casos pues las personas prefieren usarlo cuando, como les digo, las poblaciones son muy grandes, por ejemplo, en países, ¿no? Cuando quiero hacer un estudio nacional. Entonces, eso hace que yo pueda sacar al azar, digamos, de cada departamento un grupo de personas, no necesariamente eh, sin tener que ellos saber listados ni nada, sino por ejemplo por el número de cédula. Entonces, eso es lo que hacen a veces cuando sacan los jurados o cuando se, se sacan hacia el azar, teniendo en cuenta la distribución de las cédulas por departamento. Entonces, a veces resulta útil. Bien. Finalmente, para esta parte, ahorita más adelante les voy a hablar de un video que se puede revisar para poder entender esto mucho más sencillo.
Pero voy a cerrar esta parte cuantitativa para dejarles aquí un enlace en donde se puede calcular el tamaño de la muestra. ¿Sí? Aquí lo único que hay que hacer es introducir el número de la población estimado. Digamos que más o menos usted sabe cuántas personas hay. Digamos que yo quiero hacer un estudio en la universidad y quiero, como en un estudio que ya hicimos, saber el número de personas entre 18 y 25 años que están en primer semestre. Entonces, este año, por ejemplo. Entonces yo lo único que tengo que hacer es ir a admisiones, decirles que me digan el número de personas que hay de esa edad en primer semestre. Me darán una cifra, habitualmente el año pasado eran 1800 algo. Y entonces yo introduzco ahí el número de la muestra. Entonces yo introduzco el número de la población, establezco el porcentaje de confianza y ya me dice cuánto es el tamaño de la muestra. Es muy sencillo. Los invito a que la exploren y la miren. Cualquier pregunta pues me cuentan. Bien. Aquí les dejo el video para que lo puedan luego ver y resultaría pues muy didáctico conocer cuáles son los tipos de muestreo. Bueno, en la investigación cualitativa pues hay algunas variaciones. Allí no vamos a tener en cuenta el número de la población, aquí no manejamos como los mismos criterios, manejamos otras condiciones. Aquí recordemos que los participantes los llamamos unidades de análisis o casos iniciales y de lo que se trata es de empezar a pensar el tipo de personas con las que queremos o el tipo de unidades de análisis con los que queremos trabajar. Recuerden que una muestra no solamente son personas, a veces una muestra pueden ser documentos, pueden ser mapas, pueden ser videos, etc. Entonces, en este caso, miramos cuál es la muestra inicial con la que quisiéramos empezar de acuerdo con la naturaleza de la investigación. Y una vez que se empieza, pues hay que estar revisando permanentemente esas unidades de análisis y muestras iniciales y mirar si necesitamos o ajustar esas muestras iniciales o unidades iniciales de acuerdo con la naturaleza de las características que quisiéramos que tuvieran o continuamos igual. Por ejemplo, en una investigación que estábamos haciendo y que ya se terminó, empezamos pensando que queríamos entrevistar personas homosexuales en 3 grupos de edades, de 15 a 19 años, de 20 a 25, de 35 a 45 y mayores de 60. Pero a la hora de empezar a entrevistar y a buscar la población, a buscar las personas, pues no era tan fácil que las personas quisieran participar. Los jóvenes tendían a participar más que los mayores. Finalmente se reconsideró la unidad de análisis a medida que se fue evaluando y analizando y se decidió no abrir, no crear grupos de edades, sino simplemente hacer la invitación abierta a las personas que quisieran participar. Eso nos muestra que la naturaleza de las personas, las condiciones de participación no siempre son lo que uno espera. Entonces, eso nos permite ir reajustando esas unidades de análisis. La muestra se determina entonces durante o después de la inmersión inicial, es decir, después de que uno está ya en el campo, ya conoce la población, ya conoce la gente, es cuando puede empezar a determinar las personas que van a participar, cuántas más o menos, ¿cierto? Porque uno no sabe cómo se va a comportar la gente. Se puede ir ajustando en cualquier momento del estudio, no es probabilística, no se tiene que establecer cuántos, qué cantidad, 50, 20, no. Y no se busca generalizar los resultados de manera específica, así como si se hace con la investigación cuantitativa. En la investigación cualitativa tendríamos estos tipos de muestreo, que serían de voluntarios, de expertos, de casos tipo, de cuotas,
u orientadas a la investigación cualitativa, de acuerdo con estas condiciones. De voluntarios serían si pues hacemos la invitación y las personas se ofrecen a participar. ¿Quiénes quieren participar en un estudio sobre las cualidades del café de acuerdo con el tipo de café y vamos a hacerles una entrevista? Entonces la gente dice yo quiero. De expertos sería cuando yo escojo personas que están muy familiarizadas con un fenómeno particular que yo quiera conocer en profundidad. Por ejemplo, quiero saber, como un estudio que hicimos también hace un tiempo, quiero saber cuáles son los estilos de intervención de los psicólogos con pacientes psicóticos. Para eso tengo que entrevistar expertos, tengo que entrevistar psicólogos que trabajen con psicóticos y que lleven mucho tiempo trabajando con psicóticos. Esas son personas expertas que conocen claramente sobre el tema. El de casos tipo son participantes que representan una característica, una condición, un fenómeno. Por ejemplo, yo quiero trabajar el tema de habitante de calle y yo quiero quiero conocer en profundidad la vida y experiencias subjetivas de un habitante de calle. Y entonces pues hago un recorrido por la ciudad y me encuentro varios habitantes y escojo uno que represente esa condición, un caso tipo. Y ese sería el que yo voy a entrevistar y va a representar todas las personas que son habitantes de calle. Finalmente estarían las de cuotas que implican cuando, por ejemplo, yo quiero entrevistar personas de cada salón de psicología para saber qué piensan de, no sé, alguna del currículo. Entonces, yo saco de cada salón 2 personas que de repente mezclo, por ejemplo, con el de voluntarios y digo, salgan 2 personas de cada salón que estén en posición o en disponibilidad para poder participar y salen 2 personas. Y la última sería más bien orientada a la investigación cualitativa que correspondería con lo que en este cuadro de acá se expresa. Y que por ejemplo puede ser según el interés de la investigación de diversa o de máxima variación cuando yo quiero, por ejemplo, entrevistar casos extremos. Por ejemplo, una mujer joven y una mujer adulta bien mayor que hayan sido maltratadas. Por ejemplo, una adolescente que sea maltratada por su pareja y una mujer de 50 años para conocer sus percepciones extremas en el extremo punto de la vida, ¿no? O quiero que sean homogéneas, entonces quiero solamente ciertas características muy parecidas. O encadenada por redes, digamos, encadenada que tenga eh, relación, por ejemplo, familiar. Quiero entrevistar mujeres de la misma familia que hayan sido maltratadas, ¿no? O por redes, entonces quiero entrevistar mujeres que pertenezcan a la red de amor de Marinilla, ¿no? O de casos extremos, o por oportunidad, porque se da la posibilidad de que las pueda entrevistar porque me las encuentro en un evento específico. O teóricas o conceptuales, que están delimitadas conceptualmente, que lo dice la teoría, pero que debo ir a buscarlas en la realidad. En fin, de casos importantes o por conveniencia. Entonces, estas son, de acuerdo con el estudio que yo quiero hacer, las posibilidades que tengo para poder sacar o delimitar mi muestra. Después de que yo entro a la población, al grupo con el que quiero trabajar, inicialmente pues lo que hago es sumergirme en el contexto, empezar a conocerlo, reconectar y analizar los datos. Probablemente pues empiezo a ver qué está ocurriendo, qué sucede, cómo son las personas, cómo es el ambiente. Empezamos a, digamos, a tomar notas, a conocer cómo es todo. Y eso me va permitiendo conocer una muestra tentativa. Digamos que yo quiero ir progresivamente entendiendo cómo se comporta el grupo, cómo se comporta la comunidad o esas personas de ese fenómeno particular y de ahí voy estableciendo la muestra.
Para determinar el número de casos, pues tengo que tener en cuenta varias cosas, entre ellas la capacidad operativa de recolección y análisis. Eso quiere decir que yo tengo que pensar cuántas personas son en mi grupo de trabajo, con cuántas personas cuento para la recolección y con cuántas cuento para el análisis. La recolección a lo mejor puede ser tal vez lo menos engorroso, no tanto como el análisis. El análisis es uno de los procedimientos más engorrosos y más largos y más complejos. Por lo tanto, si yo tengo un grupo pequeño de estudio, de trabajo, de compañeros, pues lo más conveniente no tener una muestra tan grande, porque luego a la hora de tener que interpretar y analizar los datos se me vuelve un problema. Pensando, por ejemplo, que si yo quiero entrevistar personas y mi entrevista está pensada para hacerle 5 preguntas a mi participante, es muy probable que respondiéndolas se demore, qué sé yo, siendo un juicioso, o sea, haciendo una entrevista bien hecha, una media hora, 40 minutos. Yo esa entrevista en lo posible debería grabarla. ¿M? Y cuando yo la he grabado, luego la tengo que transcribir para poderla analizar posteriormente. El tiempo que demora transcribir una hora de grabación son entre 4 y 5 horas haciendo el ejercicio juiciosamente. Entonces, más o menos si son 40 minutos, pues, qué sé yo, 3 horas se podría ir, 3 horas y media. Entonces, imagínense si yo tengo una hora de grabación y tengo que ponerme a transcribir eh, eso, 40 minutos, y tengo un solo participante, eso me requiere pues todo ese tiempo. Imagínense si tengo 5 participantes, 6 participantes, a todos les hice entrevistas, son 5, 6, 7 horas de solamente grabación que se me convierten, 7 horas de grabación, se me convierten en 21 o 22 horas de transcripción. Como no tenemos tantos tiempos, ¿verdad? Porque tenemos mucha tarea, muchas cosas que hacer, prácticas y todo lo demás, pues imagínese uno tener que dedicarle todo ese tiempo a solamente la transcripción. Y ahí no termina el cuento porque luego tenemos que hacer las codificaciones, interpretaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cruce de entrevistas, cruce de materiales. Es decir, que pensando en la capacidad de su equipo, también planeé con cuántas personas podrían trabajar. El segundo factor es el entendimiento del fenómeno. ¿Qué tanto usted sabe del fenómeno? ¿Qué tanto lo conoce? ¿Qué tan en profundidad lo conoce? Y qué tan dispuesto está a abordar en profundidad cada uno de los aspectos que contiene. Entonces, según esa profundidad, pues usted seguramente va a esforzarse más de pronto en abordar más personas según su comprensión del fenómeno. Entonces, eso también delimitaría la cantidad de personas con las que va a trabajar. Y finalmente, la naturaleza del fenómeno bajo análisis. Es un fenómeno que es muy raro, que es difícil en donde las personas que viven ese fenómeno no están como tan cercanas y no es tan fácil conseguirlas, pues digamos que eso también haría que la muestra pues tuviera ciertas condiciones y también establecería el número de personas susceptibles a participar. Bien, para este autor, para esos autores, el tamaño de la muestra no se fija de entrada. Uno tiene que mirar primero cómo son las características de las personas. Por ejemplo, en el estudio que les contaba de homosexuales, nosotros pensábamos que inicialmente íbamos a tener 3 personas de cada grupo de edad, es decir, que eran más o menos como 15 en principio, 4, 8, como 16. Pero a medida que fuimos avanzando en el estudio y que empezamos a entrar en contacto con las personas, con los grupos, bla, 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 nos dimos cuenta que eso no iba a ser tan fácil. Finalmente terminamos con una muestra de 8 personas, es decir, que fue a la mitad. Uno puede inicialmente suponer que la muestra va a ser de estas personas, de ese número de personas, pero eso no se cumple. Eso depende de muchas cosas.
Entonces, inclusive aquí en esta diapositiva lo que podemos ver es cómo, dependiendo del tipo de estudio que uno quiera, el tipo de estudio cualitativo, pues más o menos los autores pueden sugerir un número de casos óptimo, pero esos son simplemente tentativos, dependiendo de la naturaleza y las condiciones de las personas. Por ejemplo, un estudio etnográfico, teoría fundamentada, entrevista, observaciones de campo, se recomiendan entre 30 y 50 casos, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque esto involucra comunidades enteras habitualmente, todo un colegio, toda una comunidad, todo un barrio. Entonces, eso hace que sea mucho más fácil tener acceso y además son estudios que duran mucho tiempo. Entonces, por eso se piensa que es necesario tener un tamaño de muestra de este tipo. En las historias de vida familiar, pues obviamente uno esperaría que fuera toda la familia, pero uno sabe que hay personas de la familia que no siempre quieren participar, hay personas que dicen, no, a mí no me interesa y no participan. Entonces uno, pues idealmente sería toda la familia, pero no siempre es así. En la biografía, pues obviamente el sujeto que tiene la biografía, ¿cierto? Al que vamos a estudiar o con el que vamos a trabajar. En los estudios de casos en profundidad se espera que sean de 6 a 10 casos, cuando son varios casos, cuando son estudios de caso múltiple. Y en estudio de caso sencillo, pues 1 o 2 casos. Eso depende, ¿no? de la capacidad operativa del equipo. Y en grupos de enfoque, de 7 a 10 casos por grupo. Entonces, si yo quiero hacer grupos focales, se esperaría que cada grupo focal no pasara de 10 personas, ni menos de 7. En esencia, entonces, en el muestreo cualitativo se desea seleccionar ambientes y casos que nos ayuden a comprender y entender en profundidad un fenómeno y aprender de ese fenómeno. Entender detalles, significados, comprender las características y condiciones de los actores. Y cuando hablamos de actores, hablo de las personas que están involucradas en ese fenómeno, condición, y obtener información. El muestreo con un propósito definido y acorde con la evolución de los acontecimientos es lo más recomendado, por eso el tipo de muestreo depende de esas condiciones. La muestra de voluntarios son frecuentes en ciencias sociales. Aquí en este caso, como les decía, es habitual que suceda de ese modo. Y aquí ya podemos ver en detalle lo que les expliqué al principio sobre los tipos de muestreo cualitativo. Mi perrita por allá sonando. Este muestreo por conveniencia, por ejemplo, es bien interesante porque puede ser útil cuando nosotros estamos en una situación en la que nos encontramos con las personas de casualidad o tenemos la oportunidad de verlos porque hay un evento específico. Por ejemplo, si yo quiero abordar las mujeres maltratadas, pues yo puedo ir a una comisaría de familia y casualmente ver a ver si llegan algunas y tratar de contactarlas para ver si quieren ser entrevistadas. Pues en cierto modo no sería tan ético, pero si yo quisiera casualmente, mire, casualmente, si quiero hablar, hablo con el comisario y casualmente me dice, mire, casualmente aquí tenemos una persona, si quiere, yo le pregunto a ver si quiere participar y bueno, se da la oportunidad. Entonces, eso puede pasar. O por ejemplo, un estudio que hicieron hace poco en un municipio aquí cercano, querían entrevistar turistas, entonces la oportunidad era conseguir personas que fueran extranjeras que visitaran ese municipio. Entonces, casualmente, yo les decía, mejor se van un domingo, un fin de semana, que es cuando habitualmente van los extranjeros. Y entonces, pues la oportunidad es mirar qué tanto pueden aprovechar que hayan turistas extranjeros.
En ese caso, entonces, se buscan, digamos, sitios estratégicos en donde se puedan ubicar esas personas con esas características, ¿cierto? Se toma ventaja de esa situación, se localizan esos casos y por conveniencia se escogen porque son los que, digamos, en ese momento están disponibles. Bueno, entonces recuerden que en la investigación cualitativa, pues al ser unas muestras dirigidas, específicas, de acuerdo con la naturaleza del estudio, pues los resultados no son generalizables a otras poblaciones, ¿no? Igual recuerden que en investigación cualitativa ese tampoco es el objetivo, la generalización, sino la comprensión y profundización en un fenómeno particular, entender y comprender, ¿no? Y bueno, eso es todo sobre muestreo. Junto con este video les voy a incluir el otro material. Bueno, creo que ahí está incluido el videito, pero de todos modos incluyo el otro video de muestreo que está aquí en la diapositiva, pero no sé si de repente el enlace funciona. Y cualquier pregunta, recuerden que entre 6 y 7 voy a estar disponible en el Skype. Recuerden mi usuario es ml.gomez80. Y nos escucharíamos de 6 a 7. Por favor, conéctense solo en audio, porque en video se carga mucho la red y hace más difícil la comunicación. Y bueno, hasta pronto.